Incentivo a la producción, creación de empleo y mayor redistribución del ingreso para el cuidado de los salarios. Hoy el Gobierno Nacional, el presidente Alberto Fernández y el equipo de Economía tomó una cantidad de decisiones que van en el mismo camino y que van a ser publicadas dentro de algunos minutos, cuando termine esta conferencia de prensa, a las 10 de la mañana, en el boletín oficial. Estamos hablando del decreto de necesidad y urgencia que amplía el presupuesto y que fija la nueva distribución en el presupuesto. Esto se debió hacer, debimos hacerlo, porque como ustedes saben, la oposición, la fuerza de Juntos por el Cambio, rechazó el presupuesto por primera vez en la historia, votó en contra un bloque legislativo del presupuesto y dejó a este gobierno sin la posibilidad de tener un presupuesto votado por el Parlamento y por lo tanto esto se está enmendando hoy con este decreto de necesidad y urgencia que fija la nueva distribución de ingresos y egresos del presupuesto nacional. El decreto de necesidad y urgencia mantiene las pautas anuales que veníamos trabajando y sostiene el crecimiento en el mantenimiento de la situación social, los beneficios sociales, el gasto social, también el gasto en capital y todas aquellas inversiones que tienen que hacerse para que sigamos en la senda de crecimiento del empleo y redistribución del ingreso. También van a haber publicado a las 10 de la mañana el decreto que fija el nuevo sistema de segmentación de tarifas para los usuarios. Este sistema de segmentación, tal como veníamos hablando y que los detalles los va a dar más tarde, por supuesto, el Ministerio de Economía y que van a tener allí específicamente todos los detalles de cómo es el sistema, cómo se forma parte, digamos, del sistema de subsidios o no, si corresponden o no corresponden, contempla una segmentación en 3 escalas, una que tiene que ver con aquellos ciudadanos y ciudadanas que calculamos que es aproximadamente el 10% apenas de la población, que por sus ingresos, que son ingresos que equivalgan por grupo familiar a más de 3,5 ingresos de la canasta básica fijada por el INDEC, o que posean 3 automóviles o 3 propiedades o un yate, un avión, bueno, este tipo de ingresos, que estamos hablando de un sector muy pequeño de la población. Pensamos de nuevo, digo, alrededor del 10%, que son quienes van a tener que pagar la tarifa plena y no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado. Y los otros 2 segmentos, uno que es aquel que en este momento recibe la tarifa social y que tiene que ver con aquellas personas de menores ingresos en situación de vulnerabilidad, que ya está en algunos de los planes sociales, como la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar, que casi diría que por default ingresa directamente en el segmento de la tarifa social, y el sector intermedio, que es aquel que no cumple con ninguno de esos 2 criterios. En el caso del primer sector va a pagar la tarifa plena, en el caso del tercer sector va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del salario mínimo vital y móvil, y en el caso intermedio, tal como ya se fijó este año, no puede tener un aumento mayor al 80% del incremento del coeficiente salarial. En el caso de los segmentos 2 y 3 no van a tener ningún otro aumento este año, no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% aproximadamente de la población en el resto del año. En el caso del sector primero se va a ir prorrateando de aquí hasta final de año el aumento que corresponda por haber quedado con la tarifa plana. La manera en la cual esto se va a implementar, los detalles, la reglamentación van a ser comunicados luego por el Ministerio de Economía o por la Secretaría de Energía. Y también un decreto que se anticipamos ayer, que tiene que ver con ampliar el corte de biodiesel para el gasoil, para empezar a solucionar la cuestión que estamos teniendo pendiente de solución y que sabemos que es un tema que tiene que ver que el crecimiento de la necesidad de gasoil por el crecimiento productivo, sobre todo en algunas provincias, nos llevan las provincias del norte a que se está requiriendo 14% o 14 puntos más de gasoil de lo que se requería hace solo unos meses atrás. Esta
posibilidad de subir el corte permitido por la ley de biocombustibles para que se pueda acceder más las pequeñas y medianas empresas, pero también todas en general. Y por último, un decreto que anuncia un régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles con una cantidad de medidas para que el sector pueda estar a la altura de lo que en este momento, en un momento de mucha tensión mundial, ustedes saben, en la economía mundial, a raíz de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, y una guerra que el día de hoy continúa y que, tal como acaba de decir el Papa Francisco y el presidente Alberto Fernández acaba de escuchar de boca de todos los líderes europeos y también recientemente en la Cumbre de las Américas, es una guerra que ya muchos consideran como el Papa una tercera guerra mundial, o que estamos a las puertas de, y que esto está llevando a escala global una crisis económica que se empieza a ver reflejada en los números tanto de la inflación como del desempleo en muchos países del mundo. Argentina, en el medio de ese contexto, está sosteniendo una senda de crecimiento de empleo, de cuidado del salario, y todos estos anuncios que estoy hoy, yo apenas dándoles el anticipo, los van a tener publicados en el boletín oficial a las 10 de la mañana, y van a tener también un comunicado del Ministerio de Economía con todas las precisiones, y durante toda la tarde cada una de las oficinas de gobierno que tengan que ver con estos temas van a estar dando más precisiones. Y por último, también quería decirles que, ya que es una pregunta recurrente, el tema del gasoducto, hoy a las 10 de la mañana también se está firmando el contrato para que de los caños del gasoducto, para empezar realmente con esa obra tan paradigmática para la Argentina y que va a marcar sin duda un cambio en la estructura productiva de la Argentina. Así que esto es lo que quería anticiparles, y escucho ahora las preguntas. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Fernando, buen día. Buen día, ministra. ¿Cómo le va? Respecto de su anuncio de segmentación de tarifas, quería preguntarle concretamente si la población más vulnerable va a recibir aumentos en lo que resta del año. El 90% de la población, esto es, no solo la población más vulnerable, sino también el segmento que consideramos medio, no va a recibir ningún otro tipo de aumento de los que ya se imputaron al principio, en los primeros meses del año, en lo que resta del año. Estos aumentos, en el caso de la tarifa social, fueron de un porcentual que no podía ser mayor que el 40% del coeficiente del aumento del salario mínimo del año pasado. En el caso del sector intermedio, no podía ser mayor que el 80% de eso. Fueron aumentos que fueron primero de 20 y después de 23, que ya se implementaron. No hay ningún otro aumento en lo que resta del año. El único segmento que puede llegar a recibir aumento, que se va a prorratear por bimestre desde ahora hasta final de año, es el segmento que consideramos el segmento 1, y que voy a leer específicamente de qué se trata para que todos quienes no estén incluidos en ese segmento 1 entiendan de qué estamos hablando, y que no estamos refiriéndonos apenas a un porcentaje muy pequeño de la población. Estamos hablando de aquellos que tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas y totales, ser titulares de 3 o más automóviles con una antigüedad menor a 5 años, ser titulares de 3 o más inmuebles, ser titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo. Alguno de estos 4 criterios, el último, ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Solo quienes cumplan con algunos de estos criterios van a tener un incremento en sus tarifas. No es que van a tener un incremento en sus tarifas, van a pasar a pagar la tarifa plana, o sea, van a dejar de recibir un subsidio del Estado, porque entendemos que si cumplen con estos criterios no necesitan que el Estado los ayude a pagar sus tarifas eléctricas. Muchas gracias, Fernando. Nicolás Gallardo, CNN Radio. Buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Busco un par de definiciones con respecto a un tema de seguridad nacional. Le quiero preguntar si el presidente tiene información y si coincide, por ende, con Agustín Rossi y Aníbal Fernández, con que respecto a este avión venezolano-iraní estaba en la Argentina producto de tener fines de instrucción de aviación, si esta información la tiene el presidente. Si tiene, me disculpa. Si el presidente tiene información de que esta aeronave en cuestión retenida en Ezeiza presenta fines de instrucción de aviación o no, y le hago un par de consultas más de este tema, si al presidente le parece normal que una aeronave extranjera sospechosa circule en los cielos argentinos sin control,
Y por último, en este sentido, si el gobierno descarta que se trate de un trabajo de inteligencia que realicen quienes iban a bordo. Gracias. El gobierno argentino llevó adelante todas las medidas que había que llevar adelante con respecto a esta aeronave. Esta aeronave circuló por los cielos de México, de Paraguay, de Uruguay, de varios cielos, y en la Argentina es donde fue detenida, precisamente, con lo cual es exactamente lo contrario de lo que usted está preguntando. El gobierno, a través de todas sus oficinas, llevó adelante todas las medidas que había que llevar adelante y todos los datos están a disposición y están a la vista. Ninguno de los miembros de la tripulación tenía ningún tipo de alerta ni ningún tipo de antecedente. La embarcación no podía cargar nafta porque las empresas proveedoras de esa nafta sí tenían una alerta por sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos a los países, no a la aeronave, no a la tripulación de la aeronave, y por eso es que no se les proveyó de combustible, y esta es la única alerta que existía. Después entendemos que razonablemente, lo que pasa es que a veces la novela periodística pasa los límites de lo razonable, pues se puede generar cierta sensibilidad tratándose de un país en el cual Argentina sigue reclamando el esclarecimiento de los atentados sucedidos en la Argentina. Pero más allá de esta sensibilidad que entendemos, ya el resto forma parte de la novela que cada periodista o cada medio quiera hacer. Muchas gracias. Estela Garnica. Buenos días, Gabriela. Buen día, Estela. Sí, teniendo en cuenta que la inflación es el principal problema que afecta hoy a todos los argentinos, ¿cuál es el plan antiinflacionario integral que tiene el gobierno? Porque no queda claro cuál es el proyecto en el presupuesto 2022. Se va a informar hoy a la tarde. ¿Cuál es la inflación anual, por ejemplo, que está calculando ahora el gobierno, teniendo en cuenta los cambios que se produjeron después de aquel primer proyecto que presentó a fines del año pasado? Gracias. Estela, las medidas que estamos anunciando hoy forman parte, nosotros sostiene el ministro de Economía y sostenemos todos nosotros que la inflación obviamente es un fenómeno multicausal, lo sostienen ya los organismos internacionales. También que estamos viendo un momento en el mundo donde ayer vieron cómo subió la Reserva Federal de los Estados Unidos la tasa de interés para tratar de paliar lo que consideran que es una inflación que va a ser mucho más alta aún de lo que ellos estaban previendo a principio de año, primero porque lo que significó la salida de la pandemia y ahora porque tal vez cuesta a veces, nos sentimos todos los que tenemos que dar información en la Argentina, que cuesta que la dirigencia argentina, la dirigencia política argentina, los medios de comunicación en la Argentina entiendan realmente la gravedad del colapso mundial que estamos viviendo y que en cualquier medio internacional o apenas nosotros salimos del país empezamos a tener dimensión de realmente que estamos frente a un colapso de la economía internacional, producto de la guerra que se sigue prolongando en el tiempo, que realmente lleva a que se tengan que tomar medidas en todos los países de mucha fuerza. Acaba de estar el ministro Moroni, por ejemplo, en Europa, en la reunión de la OIT, y uno de los grandes problemas de Europa en este momento es que no tienen cláusula de aumento salarial por convención colectiva o como tenemos nosotros, de alguna manera porque veníamos con un ritmo de inflación y entonces los salarios quedan muy desfasados por lo que está haciendo la inflación. Entonces el gobierno está tomando una cantidad de medidas, acabo de anunciarles 4 de ellas, van a tener el DNU del presupuesto a las 10 de la mañana y van a poder allí ver todas las correcciones que hubo que hacer en cuanto a ingresos y egresos, teniendo en cuenta los primeros meses del año, teniendo en cuenta sin duda el impacto de la guerra. Gracias, Estela. Martín Fernández, Radio Ciudad. Martín, tal? Buen día. Gabriela, buen día, ¿cómo le va? Quería preguntarle, organizaciones piqueteras tienen planificado para hoy realizar una marcha multitudinaria por el centro de la ciudad, pidiendo mayor asistencia para los comedores, mayor asistencia alimentaria, y también le recriminan al ministro Zabaleta haber incumplido una promesa realizada para reunirse con ellos en el día de ayer. Quería consultarle si debido a esta movilización tan grande que se va a desarrollar por el centro de la ciudad, si el gobierno tiene planificado dar marcha atrás, llamar a las organizaciones piqueteras o siguen sus 13 y la cosa no se modifica.
El gobierno no tiene treces ni hace promesas, el gobierno gobierna y gestiona. Imagino que el ministro de Desarrollo Social está a cargo de la situación y está tomando las medidas que correspondan, dialogando, como le dialoga permanentemente, pero también exigiendo que se cumplan algunos requerimientos que tienen que ver con las contraprestaciones con respecto a los planes sociales. Con respecto a lo que les estoy anunciando hoy del tema del presupuesto, que a mí me parece, discúlpenme, que es el tema de hoy, aunque por supuesto pueden preguntar lo que quieran, sigue siendo del 3.5%, 3.5% del Producto Bruto Interno el gasto para políticas sociales, con lo cual se sostiene y se incrementa permanentemente la preocupación del Gobierno con respecto a las políticas sociales. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Y 92.7, mi radio Tucumán. Portavoz, quería a ver si nos puede aclarar, porque habían quedado en que en 20 días iba a haber una suba del transporte por la quita de subsidios en el AMBA. ¿Cuándo podría ser eso? ¿Cuándo podría dar? Porque no hubo una fecha. Ya sabemos los montos más o menos de los boletos colectivos. Y por último le quería consultar si el presidente comparte el diagnóstico de que hay, por primera vez en los últimos años, asalariados pobres. No tengo fecha del aumento del transporte que usted está diciendo y la verdad es que la suba de salarios en la Argentina ha logrado, primero, el crecimiento del empleo registrado. El crecimiento del empleo registrado permite que mucha gente que no tenía trabajo hace unos años atrás, hace unos meses atrás, ahora lo tuviera. Estamos con un techo de desempleo en este momento de 7 puntos, que es muy bajo, que es realmente un desempleo muy bajo para lo que es la región, sin duda, y para lo que está sucediendo en el mundo en este momento, pero que además baja permanentemente. Nosotros estamos creando alrededor de 20.000 nuevos empleos por día, lo cual es una cifra histórica. Estamos en una cifra histórica de empleos en la construcción. Algunos salarios pueden haber quedado retrasados con respecto a la inflación. Sí, por supuesto, algunos salarios quedan retrasados con respecto a la inflación. Tienen muchas más posibilidades de tener sus paritarias quienes están en el trabajo formal y registrado, y por eso nos parece tan importante. Pero aún en esos casos estamos tomando permanentemente medidas de alivio, como la que ayer votó el Congreso, que dio media sanción al alivio para los monotributistas. Muchos de los monotributistas que hoy estaban pagando van a pagar entre 36.000 y 400.000 pesos menos anuales de lo que estaban pagando por su monotributo. Este es un alivio muy importante que llega a 4.800.000 personas que van a poder ver de manera cómo crece su poder adquisitivo porque tuvieron esta rebaja tan importante en el monotributo. Así que estas medidas se están tomando todos los días y nos permiten sentir que estamos en la senda correcta. Muchas gracias, Juan Pablo. Brian Meyer, del Litoral. Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Consultarla a partir de la escalada de violencia que hay en algunos grupos que quieren restaurar lo que ellos denominan su nación mapuche en la zona del Gualmapu, en lo que ha ocurrido en Chile todas estas últimas semanas. Si la semana anterior el presidente Alberto Fernández tuvo alguna conversación en ese sentido con el presidente Boric en el encuentro que tuvieron en Estados Unidos. Y por el otro, si el gobierno tiene alguna mirada, por ejemplo, en los últimos hechos de violencia que ocurrieron en territorio argentino, como ayer, donde cortaron la Ruta Nacional 40 varias horas, incluso con algunos postes de luz. Gracias. No, con el presidente Boric se habló de una noticia importantísima que todos ustedes conocieron, los que nos acompañaron en el viaje a la cumbre también, que es que Argentina vuelve a proveer en unas cifras históricas a Chile de gas. Esto se había visto reducido en los últimos años y esto es una novedad y una noticia muy importante tanto para la Argentina como para Chile. Para la Argentina porque seguimos siendo un país productor de hidrocarburos, tal vez en el nivel más alto de los últimos años, y que por esto que también les acabo de mencionar de que se está firmando ahora el contrato para los caños del gasoducto nos va a permitir, esperamos a finales del año que viene, tener ya, no tener que importar y sí ser, por la posibilidad de ser exportadores. Este fue el tema central, como los temas económicos que son los temas centrales en el mundo, en la discusión en este momento con el presidente Boric en la Cumbre de las Américas. Muchas gracias por la pregunta. Mauro Rosales, de Multivisión Federal. Portavoz, buen día, ¿qué tal? ¿Dónde está Mauro Rosales? Ahí está. Buen día, estamos para Canal 9 de Salta en vivo. Sí. Queríamos consultarle, en la semana en Salta se dio a conocer el índice de precios barrial, estamos hablando de un aumento en la canasta básica alimentaria, se necesitan 44.000 pesos más o menos para asistir a las distintas familias. Tuvo un aumento de un 4,5% en el mes de mayo. En el día de ayer se realizó el pago del segundo refuerzo de lo que es de ingresos,
Queríamos preguntarle si va a haber algún tipo de ayuda social más adelante con respecto a algunas provincias del interior, particularmente en Salta, teniendo en cuenta, como siempre decimos, las complicaciones sociales que muchas veces estos sectores tienen. Gracias. Las provincias forman parte de todos los planes sociales y programas sociales que se implementan desde el Gobierno nacional, así que Salta, por supuesto, está incluida en todos ellos. ¿Puedo preguntar si alguno va a tener alguna otra pregunta sobre la situación, los temas económicos? Tratamos de cerrar el tema económico y entonces después seguimos con el resto de los temas. Dale, Gonzalo. Levanten la mano y los voy haciendo, sí. Gracias. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Ahí vi que lees algunas cifras económicas. Te quiero preguntar si ya podés contarnos cuál es la inflación estimada para este año, si que la tenés ahí, dado que bueno, es importante para mucha gente que está escuchando, y preguntarte si el gobierno tiene previsto tomar alguna medida de restricción al acceso de compra, ¿no?, de divisa extranjera, ya sea de manera particular o de manera comercial para una empresa. No, el Gobierno no tiene previsto, puedo descartar absolutamente, y creo que fue el título de un diario nacional, no hay ningún tipo de cepo ni de restricción que esté pensando el Gobierno ni que se vaya a anunciar en las últimas horas. Eso lo descartamos, me pide el Ministerio de Economía que lo niegue terminantemente, así que lo estoy negando terminantemente. Y con respecto a las cifras, no está esa cifra en lo que yo tengo ahora. Lo que yo entiendo es que se sostienen las metas que se plantearon a principio de año y que forman parte del programa económico argentino. Sí, gracias, Gonzalo. Con respecto a los temas económicos, usted anunció que también está la reglamentación del biodiesel. Sí. ¿Cuándo le va a llegar el beneficio o la realidad a la gente? Porque el gobierno se tomó su tiempo para arreglar el tema del gasoil. ¿Cuándo va a llegar el alivio? Hoy se firmó la medida y ya está implementándose. Gracias. Buen día, portavoz. ¿Cómo le va? Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, preguntarle a partir de los indicadores macroeconómicos y lo que vino pasando en los últimos días en los mercados, con el tema del dólar, el riesgo país, la inflación interanual y la escasez de dólares del Banco Central, haciéndome eco de lo que leo y de lo que veo sobre lo que comentan los analistas de mercado, preguntarle qué posibilidades hay o cuán lejos está la Argentina de una devaluación. Y segundo, por el tema del gasoil, se está agravando la situación, ya hay 21 provincias afectadas con la escasez y el gobierno había anunciado hace 15 días aproximadamente un aumento de las importaciones que, a la luz de lo que está pasando, no se observa ni se advierte. ¿Qué se le puede decir al transportista, al camionero que está teniendo problemas para moverse y para transportar insumos de un lado al otro del país? El Gobierno tomó dos medidas que son las que estamos anunciando hoy. Una tiene que ver con, se anunció ayer en realidad, hoy está firmado el decreto que tiene que ver con el corte del biodiesel en el gasoil. Esto va a permitir que haya más gasoil circulante y que se pueda proveer mejor. Y también lo que les acabo de anunciar de el incentivo a todas las empresas para la producción y el abastecimiento del combustible. Y con respecto a la primera pregunta, era una devaluación. La verdad es que esa es una pregunta recurrente. El mercado tiene movimientos, el dólar blue tiene movimientos, esta semana subió y después bajó, así que la verdad que son movimientos que no consideramos que en este momento estén impactando en la situación general, que sí tiene muchas alertas y muchas alarmas por la situación internacional. Muchas gracias. Ante la gran inestabilidad económica que reina hoy por hoy en nuestro país, ante la falta de un claro y preciso plan económico que nunca existió, ante la posibilidad de una ACAMPE que se está armando en estos momentos, la falta y escasez de gasoil que tiene paralizadas a 21 provincias, ¿el gobierno no evalúa una recomposición política y usted cree que el presidente está en condiciones de hacerlo? No, el Gobierno no evalúa una recomposición política, pero le voy a pasar su discurso así él lo puede pensar. Muchas gracias. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Jonathan Eguier del Destape, ¿cómo andás? Hola Jonathan. Consulta sobre lo que pasó en Estados Unidos ayer, la suba de tasas de 0.75 de la Reserva Federal. Si acá el Banco Central también espera una suba de las tasas, algo que se especulaba, si lo puedes confirmar. Y lo último, antes de ir a la Cumbre de las Américas, Alberto Fernández compartió un mensaje a un empresario burlándose de la inflación en el encuentro con AEA. El presidente de la Nación habló de la inflación, la tildó así, inflación autoconstruida. ¿Sí? Se van a tomar medidas sobre este tipo de cuestiones que uno ve ya públicamente.
Con respecto a la segunda pregunta, sí, se van a tomar medidas, el Estado va a controlar con mucho vigor y con mucho rigor este tipo de situaciones en las cuales, tal como usted dice, un empresario contaba alegremente cómo esto que el presidente define, no el presidente, sino que es una de las teorías alrededor del tema de la inflación, que es la inflación autoconstruida, que son los empresarios que remarcan por las dudas o para tener más ganancias o sencillamente por codicias, y en este momento de la situación internacional además lo hacen para tener ganancias extraordinarias a partir de la guerra. En este sentido, ustedes saben que ya enviamos el proyecto de ley de renta inesperada al Congreso y esperamos que se debata lo antes posible, que se apruebe lo antes posible, porque nos parece que es muy importante y forma parte de nuestras herramientas para redistribución del ingreso y redistribución de la riqueza, hablando de aquellos que están teniendo una renta inesperada no porque invierten más, no porque trabajan más, sino porque están lucrando con la guerra. Y con respecto a la primera pregunta, el Banco Central se reúne todos los jueves y toma resoluciones, así que esperaremos a ver qué resuelven hoy. Muchas gracias. Buen día, Ignacio, Gabriela. buen día. ¿Cómo Ignacio estás? Ortelli de Clarín. Le quiero consultar respecto a la segmentación que usted anunció que prontamente va a adelantar el gobierno. ¿Qué medidas o qué recaudos va a tomar el gobierno para evitar injusticias en esa segmentación, teniendo en cuenta que un porcentaje alto de la población alquila propiedades probablemente de otras personas que seguramente pueden tener una capacidad mayor de ingresos y que se podrían ver afectados por este recorte de subsidios, teniendo en cuenta que un sector muy alto de la población es pobre o está en una situación de descenso de sus ingresos? Gracias. Sí. El sector más pobre, más vulnerable, casi le diría que ingresa por default, digamos, porque aunque va a haber un registro y todo el mundo va a tener que anotarse para solicitar el subsidio, es un cambio de concepto en el sentido de que el Estado no va a subsidiar la oferta de energía, sino la demanda de quienes requieran el subsidio. En el caso de los sectores vulnerables, porque tienen ingresos bajos, porque reciben ya alguna política social del gobierno, van a ingresar casi diría por default, porque esos registros existen en la ANSES y se pueden ingresar naturalmente. En el caso de aquellos sectores que tengan alguna situación intermedia, como es la que usted está diciendo, y que evidentemente son situaciones puntuales que en todos los casos hay que contemplar, el Estado va a tener recursos, si se quiere, de apelación o de consulta con respecto a alguna situación en particular. Lo que claramente está definido es que aquellos que no necesitan el subsidio porque tienen capacidad, porque tienen propiedades, porque llevan un nivel de vida en la cual pagan por otra cantidad de servicios tarifa plena, el Estado no tiene que poner los recursos allí porque tiene que ponerlos, tal como usted mismo lo acaba de decir, para sostener a los sectores más vulnerables, a los que están perdiendo capacidad adquisitiva y que tienen, por lo tanto, que sí necesitan un apoyo del Estado. Muchas gracias, Ignacio. Sí. Sí, Gabriela, volviendo al presupuesto y al tema más importante, que es el tema de inflación, un colega preguntaba por la inflación, dijo que se mantenían las previsiones. Las previsiones hablaban de un 33% de inflación, un 4% de crecimiento del PBI y un dólar a 131. ¿Esto se mantiene, cambia? ¿Cuáles son las nuevas previsiones en cuanto a inflación, dólar y crecimiento del presupuesto? Todas esas precisiones las van a tener en el DNU que se está publicando en algún momento. Las metas que se mantienen son las metas acordadas en el programa que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional, que es el programa del gobierno argentino a partir de enero, de febrero, de marzo de este año, y que lo otro no se pudo discutir porque en el Congreso mismo lo rechazó la oposición. Muchas gracias. Buen día, Gabriela. Eduardo Menegazzi de Infobae. Quería volver sobre el tema del avión venezolano-iraní y consultarte si el gobierno, a través de alguno de los canales oficiales, sea del presidente, la AFI, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Seguridad, consultó con los gobiernos de Estados Unidos e Israel acerca de antecedentes terroristas, más allá de que remarcaste que no había alertas de Interpol sobre los pilotos iraníes. El gobierno, a través de sus agencias, consultó en todas las bases y en todos los lugares donde se consultan por este tipo de situaciones. No había ningún tipo de alertas, no pesa ninguna inhibición ni sobre el avión ni sobre ninguno de quienes estaban tripulándolo en ese momento. Ahora hay una causa en la justicia y deberá ser la justicia, que es por otra razón y por otro motivo y por una denuncia de un diputado opositor, que no pierden oportunidad de tratar de generar escándalos en lugar de trabajar para el bienestar de los ciudadanos y de
de las ciudadanas, así que allí deberán dirimir otro tipo de situaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bueno, consultarte por unas declaraciones que hubo. Un diputado de la oposición dijo que lamentablemente había que esperar a 2023 para cambiar el gobierno, y un periodista en medio de comunicación dijo que había que armar un gobierno dejando de lado tanto a Alberto Fernández como a Cristina. Por un lado eso, y relacionarlo con lo que es hoy, se cumple un nuevo aniversario lamentable del golpe de las Fuerzas Armadas en el 1955, cuando la revolución fusiladora ejecutó pasando por la Plaza de Mayo a más de 300 personas. Una reflexión acerca de eso. Gracias. La Argentina, por suerte, ha dejado atrás esas épocas sombrías, esas épocas negras que comenzaron antes del 55, que comenzaron en el 1930, y la verdad es que hoy desarrollamos nuestro debate democrático de la mejor manera posible, aún con periodistas que muchas veces dicen ese tipo de... entiendo a qué periodista se refiere, entiendo también que él explicó ayer y hoy que no quiso decir exactamente eso y que había sido malinterpretado, así que nos parece que el periodismo, la política, la dirigencia en general tiene que mantener calma, templanza en esta situación tan compleja del mundo y dar los debates que tenemos que dar con seriedad y con algún tipo de profundidad. Última pregunta. Gracias. Hola Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería preguntarte por una aclaración de la ministra de Salud, Carla Bisotti, en un tuit ayer respondiendo a una información periodística respecto a vacunas Sputnik que están pendientes de entrega. Ella aclaró que el gobierno argentino no las pagó, son 9 millones, más de 9 millones de vacunas. Quería preguntarte si el gobierno, o cómo está evaluando este contrato con Rusia, si se está cumpliendo efectivamente para llevar tranquilidad a la población, más allá de que se están administrando otras vacunas. ¿Qué se puede decir al respecto? Gracias. La población tiene que estar tranquila porque, es más, tienen que seguir vacunándose. A quienes les ha llegado el aviso para la 4ª dosis deberían ir a dársela. Y también la ministra anunció ayer en la reunión de gabinete que se viene una campaña muy fuerte de una dosis de refuerzo de vacunación en septiembre, octubre. Vamos a darle los datos precisos y una campaña sobre el tema para concientizar a la población para terminar de erradicar. Es una dosis extra que se da en sarampión, rubiola y polio cada determinada cantidad de años para ser consistentes en la erradicación de esas enfermedades. El tema vacunas en la Argentina es un tema que, como ustedes saben, ha sido reconocido mundialmente, y el manejo de la pandemia en la Argentina ha sido reconocido mundialmente. Escuchaba, hablando de periodistas, ayer a un periodista hacer una cuenta diferente con respecto a estos números que daba ahora la Organización Mundial de la Salud, diciendo cuántas muertes más había habido en cada país y qué significaba eso con respecto al manejo de la pandemia. Y nosotros que duelamos y que lloramos cada una de las víctimas y de los muertos por COVID en la Argentina, también a veces deberíamos detenernos a pensar, en base a esos números, cuántas vidas se salvaron en la Argentina, cuántas vidas salvamos entre todos y todas, la comunidad en su conjunto, con los cuidados que pudimos tomar entre todos, y también el Estado con su sistema de salud y con su plan de vacunación tan consistente y tan firme. Así que esto es todo por hoy. Van a tener los decretos publicados a las 10 de la mañana en el boletín oficial. Al mediodía, el Ministerio de Economía está difundiendo un comunicado con las precisiones de todos los temas, y durante todo el día los diferentes sectores del gobierno involucrados en cada uno de los temas les van a ir dando más precisiones. Muchas gracias. La palabra de la portavoz del Gobierno con estos anuncios económicos que se habían anticipado, tal vez el más relevante, para los grupos familiares que cuenten con ingresos superiores a los 330.000 pesos o con más de 3 propiedades a su nombre, dejarán de recibir los subsidios energéticos.